Pues en esta primera sesión y de manera inicial vamos a repasar el fundamento de la investigación en un proyecto de investigación clínica. La pregunta clínicamente relevante es la base de la pirámide. ¿Se acuerdan cuando vimos la diapositiva de que con los datos contamos una historia y pusimos ahí una revista que se llama Llama? Pues bueno, esta es la base de la pirámide en la cual van a construir todo ese caminito hacia la cúspide. Entonces, la pregunta clínicamente relevante es la génesis de cualquier proyecto de investigación clínica. Entonces, lo que yo espero que veamos en esta clase es por qué es importante estructurar un proyecto a través de una pregunta clínicamente relevante. O sea, por qué la razón principal de rechazo de un manuscrito científico es porque la pregunta no está bien estructurada. O sea, para que entiendan que si ustedes quieren hacer un proyecto, la pregunta es lo primero que tienen que plantearse. Después vamos a ver qué tipos de preguntas clínicamente relevantes hay y cómo abordarlas de acuerdo a su caso de estudio. ¿Cómo se puede estructurar una pregunta clínicamente relevante a través de la estructura PICOT? Que probablemente ya la hayan escuchado en algún, en cualquier seminario previo de metodología. Y que no nos responde o cuáles son las limitaciones de las preguntas PICOT. Bueno, lo que yo espero que entiendan de esta sesión es que su duda que tienen en la clínica o su duda que tienen en un proyecto de investigación la puedan transformar a una pregunta clínicamente relevante. Todas las dudas que nos surgen en la consulta, al menos las dudas que puedan ser derivadas en un proyecto, pueden ser aterrizadas en una pregunta clínicamente relevante. Y de ahí, cómo yo puedo aplicar diversas metodologías para mi caso de estudio. Si yo quiero hacer un estudio diagnóstico, o un ensayo clínico, o un estudio de corte, o una simple descripción de prevalencias, pues yo cómo puedo aterrizarla en una pregunta clínicamente relevante. Entonces, recordemos por qué es importante hacer este tipo de preguntas. Bueno, yo creo que ya están muy familiarizados con este diagrama de Sackett, que es el diagrama de la medicina basada en evidencias. La medicina basada en evidencias, de acuerdo a Sackett, que es uno de los pioneros en esta rama, es que toda la práctica clínica en los últimos 30, 40 años se puede integrar utilizando estos tres componentes. Y de hecho eso es lo ideal que hagamos, que integremos la mejor evidencia posible en investigación, los valores de los pacientes, o sea, las preferencias o la individualización del paciente, y que ustedes lo integren con su expertise de área, ¿ok? Entonces, ustedes habitualmente en la especialidad o desde la carrera, pues se nos enseñan estos dos, ¿no? Y lo aprendemos a través de la mejor evidencia, de las guías de práctica clínica, de los artículos más recientes en JAMA, en Lancet, etc. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de ser consumidores de información, nos volvemos creadores de información? Es decir, creadores de evidencia. Es ahí cuando podemos entonces incursionar en la carrera científica. Entonces, dentro del contexto de la investigación científica o de la investigación clínica, nosotros podemos adaptar este concepto. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros habitualmente buscamos información previo a hacer un proyecto de investigación. Independientemente del marco teórico, si queremos ver si algo ya está publicado del tema, pues habitualmente agarramos PubMed o incluso Google y vemos si hay algo al respecto, ¿no? Y ya que tengo una noción de qué es lo que quiero hacer como proyecto, independientemente del diseño y demás, yo puedo empezar de una vez a diseñar y recolectar información del tema, ¿no? Que es lo que habitualmente pasa cuando pues queremos hacer un proyecto futuro, ¿no? Juntar datos y datos y datos y datos y esperar que eso derive en un proyecto, ¿no? Y después nosotros buscamos generar información y describir una enfermedad o un fenómeno de estudio. Y esto puede ser tan complejo de acuerdo a su área de estudio. Ustedes como cardiólogos y cardioneumólogos, pues no me dejan mentir, hay muchas respuestas, hay muchas preguntas que probablemente no tengan una respuesta y probablemente ustedes quieran darle una respuesta a esa pregunta que les surge en la cabeza. Entonces, de manera muy general, ¿por qué es importante dirigir nuestra búsqueda y proyecto en una pregunta PICO o una pregunta clínicamente relevante? Pues de manera muy general hay mucha información al respecto. O sea, si ustedes buscan cualquier palabra en PubMed, van a obtener una cantidad
muy grande de información para un tema de estudio. Se dice que aproximadamente se publican 6 millones de artículos por año, y esto fue por el 2010, 2001, 2004. Ahora con la pandemia de COVID, pues esa cifra de seguro se exponenció. De esos 6 millones de artículos, alrededor de 2.5 millones están distribuidas en 25,000 revistas indexadas, o revistas arbitradas, perdón. Y de eso, sorpresivamente, solo el 10 al 15% me va a servir. Me va a servir para la parte clínica, para la investigación, para lo que yo busco como afín, ¿no? Entonces, no toda la literatura que está publicada es relevante para mi caso de estudio, ¿ok? Entonces, el tener una pregunta clínicamente relevante me va a ofrecer ciertas ventajas. Creo que la más importante, y con la que me gustaría iniciar esta diapositiva, es lo que repetí al principio, es el pilar de sus proyectos de investigación. Si no tiene una buena pregunta, su diseño, la conducción del proyecto y los resultados que deriven, y por ende la conclusión, van a estar mal. Así de sencillo. La razón número uno de por qué se rechazan artículos científicos es porque la pregunta de investigación no está bien planteada. ¿Y por qué no está bien planteada? Pues bueno, vamos a ver más adelante por qué. Pero si no está bien planteada, el diseño no es el apropiado. Y si el diseño no es el apropiado, la conducción del proyecto no es el correcto. Y si la conducción no fue la apropiada, los resultados van a tener muchos sesgos. Y al final se va a derivar en muchos problemas al momento de publicar. Entonces, ¿qué es lo que busco finalmente? Aparte de que mi pilar esté bien, pues es probablemente tengan muchas actividades clínicas en la mitad del día en la mañana, y en la tarde, o si no es que en ratitos, pues le dediquen tiempo a su proyecto de investigación, ¿no? Entonces, finalmente buscamos eficientizar ese tiempo que tenemos para nuestros proyectos de investigación y sobre todo para el resto de sus colaboradores. Y esto se va a traducir en que si yo tengo bien clara mi pregunta, yo voy a tener una alta probabilidad de poder darle una respuesta apropiada a mi proyecto de investigación. Entonces, lo que buscamos a veces es una conclusión para mi pregunta, pero si no tengo todo el resto bien estructurado, mi conclusión puede estar incorrecta. Delimitar las posibles aristas de mi proyecto, que se traducen en objetivos secundarios. O sea, muchas veces queremos vernos como Superman y decir, quiero hacer todo a la vez. Quiero hacer 5 objetivos secundarios en un proyecto. Es válido. El problema es que si tu pregunta no lo amerita, pues probablemente te puedes limitar a 3 objetivos bien contestados y bien delimitados. Bueno, objetivos secundarios. Permite la discusión de otros proyectos, de otras ideas, que ustedes puedan al momento de que tengan sus resultados, compartirlos con su grupo de estudio y que ustedes discutan las implicaciones de ello, ¿va? Ahora, eso es lo que les decía. Si ustedes buscan el término hipertensión arterial en PubMed, aproximadamente hay 573,000, un poco más de esa cifra, de artículos publicados, al menos desde 1908 hasta la fecha. Y nada más en el 2021 hay 32,000, bueno, la cifra que está ahí, 32,000 y cacho artículos, ¿no? De pura hipertensión arterial. Ustedes díganme, ¿van a tener tiempo para leer eso? Probablemente no. Entonces, ¿qué es lo que necesito entender de todo esto? Que hay mucha información del tema, que yo necesito eficientizar mi tiempo y que yo necesito aterrizar mi proyecto en una pregunta pico. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿todas las preguntas clínicas que me surgen en la consulta o en mi expertise de área son preguntas pico? La respuesta es que no todas. Las preguntas de fondo, entre comillas, son preguntas que habitualmente nos surgen desde etapas tempranas de lo que estemos estudiando, ¿no? Desde la carrera de medicina, la cardiología, etcétera, ¿no? Y estas son preguntas generales, y estas para fines prácticas no son proyectos de investigación viables, porque ya tienen una respuesta. O sea, si ustedes buscan en cualquier libro, en cualquier artículo, qué es la hipertensión arterial, cómo funcionan los IECAs, cuáles son las complicaciones de la hipertensión, pues van a tener una respuesta ya bien definida. O sea, probablemente haya temas que todavía no se desconozcan, pero a grosso modo hay una respuesta para cada una de estas preguntas concretas. Y a pesar de que es una pregunta, esto no es una pregunta de investigación. ¿Qué sí lo es? Pues aquellas preguntas que derivan de las preguntas de fondo. Las preguntas de primer plano o las preguntas clínicamente relevantes
son aquellas preguntas específicas que van a transformarse en una decisión clínica o en un proyecto de investigación, que este es nuestro caso de estudio. Y si se dan cuenta, bueno, vamos a leer primero esta pregunta. ¿Cuál será el efecto a un año del uso a dosis óptimas de eurocietas para reducir las complicaciones cardiovasculares en pacientes que viven con hipertensión arterial? Es una pregunta delimitada a una población, a una exposición en específico, a un desenlace tangible y medible y que nace a partir de estas preguntas. Y si se dan cuenta, esta pregunta que ustedes están haciendo probablemente es algo que les surja o les haya surgido en etapas tempranas de la carrera, ¿no? Incluso de la especialidad. Y bueno, si alguien sabe esa respuesta, pues para el caso de estudio me la puede decir al final de la clase. Pero el punto de la investigación clínica es que ustedes puedan tantear en qué punto de su investigación están. ¿En qué punto ustedes consideran que su pregunta es una pregunta de fondo? O sea, y puede ser una pregunta que ustedes estén estructurada de una manera pico, pero que tiene una respuesta ya bien definida, como la anterior, ¿no? Que probablemente hay un artículo de Lancet que haya contestado eso, un artículo de JAMA, un metaanálisis que ya haya contestado eso. Incluso en las guías de práctica clínica ya está resuelta esa pregunta. El punto es irnos acercando lo más que se pueda a preguntas de primer plano, que obviamente van a tener un componente de preguntas de fondo, pero que finalmente sean preguntas que probablemente nadie haya resuelto contundentemente aún. Entonces, las preguntas de investigación tienen un componente de las dos, pero lo ideal es que estén más de este lado que de este lado. Y esa es la génesis de la investigación clínica. O sea, que ustedes puedan tener una pregunta clínicamente relevante que se traduzca en una conducción apropiada. Y en lo subsecuente, pues el análisis y conclusiones y demás, ¿no? Bueno, ahora la pregunta que, vaya la redundancia, que me surge para hacer una pregunta de investigación clínica es cómo yo la puedo estructurar. Pues el formato PICO es hasta el día de hoy uno de los formatos más útiles para poder estructurar preguntas de investigación clínica. El formato PICO o la estructura PICO es un acrónimo en inglés. En español se puede traducir diferente, pero es esencialmente el mismo. Es un acrónimo de 4 principales componentes: Population, Intervention, Comparison and Outcome, que en español se puede traducir como población, intervención, control y resultados o desenlace. Y se considera la mejor herramienta, si no es que la más práctica y útil al día de hoy, para formular preguntas de investigación clínica que deriven en un proyecto como tal. Y Sackett, el fundador o el padre de la medicina basada en evidencias, nos dice que esta estructura puede guiar la conducción de muchos proyectos de investigación clínica. Entonces, vamos a ver que no necesariamente todos los proyectos se tienen que acoplar al acrónimo Patient, Intervention, Comparison, Outcome. O sea, a lo que voy es que ustedes tienen que identificar cada uno de los componentes de su pregunta y tratarlos de identificar y acoplar a los componentes de una pregunta PICO. La P, como Plaza Sésamo, quiere decir pacientes o población, pero también se puede traducir como la enfermedad de estudio. O sea, ¿qué enfermedad quieren ustedes estudiar? Hipertensión arterial. Ok, sean más específicos. Hipertensión arterial en pacientes de más de 65 años. Más específico, hipertensión arterial en más de 65 años con falla cardíaca, ¿no? Mientras más específicos sean, mejor. O sea, porque hay una diferencia abismal en la cantidad de literatura que hay desde la hipertensión arterial hasta el último ejemplo que pusimos, ¿no? Hipertensión arterial en un paciente adulto mayor con falla cardíaca. Intervención, exposición o, en caso de que quieran hacer un estudio de pruebas diagnósticas, es el componente de la I. Insisto, parece como clase de Plaza Sésamo, pero esto es finalmente lo que quiero que entiendan. O sea, que ustedes pueden acoplar su caso a una de estas estructuras. La intervención o el componente de la I se puede también traducir como mi variable independiente, ¿ok? Vamos a verlo más adelante, pero quiero que se queden con esa pregunta, con ese statement en mente. Mi variable independiente, o lo que yo quiero evaluar como mi exposición principal, va a ser el componente de la I, ¿ok? Componente de la C.
contra quién lo quiero comparar o contra qué lo quiero comparar. Y lo voy a dejar como un paréntesis porque puede o no puede estar presente en mi pregunta final. Porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita un ensayo clínico, voy a decir tal vez una barbaridad, pero si yo quiero utilizar, por ejemplo, sacubitrilo, ¿no? Como un fármaco para reducir los síntomas de la falla cardíaca, ¿no? Igual voy a decir barbaridades, pero es lo que se me ocurre. ¿Contra quién lo voy a comparar? Normalmente se dice, pues el gold standard, ¿no? Pues, ¿cuál es el gold standard? Vamos a pensar que los IECAS, ¿no? O un ISGLT2, ¿no? ¿Contra quién voy a comparar mi intervención? En el caso de una exposición puede resultar un tanto redundante, porque si yo tengo, por ejemplo, en mi exposición o mi variable independiente, vamos a pensar, descontrol glucémico, ¿contra quién lo compararía? Pues alguien que no tenga descontrol glucémico. Entonces, ¿contra quién voy a comparar mi intervención o mi exposure en mi variable independiente? Y lo más importante, que a veces es motivo de controversia en un artículo y tiene un apartado específico para definirlo, el desenlace. El desenlace es qué voy a evaluar como mi métrica principal, el primary outcome, ¿no? El desenlace o mi variable dependiente lo es, creo que la gran mayoría de las veces en un artículo científico, lo que a veces más se cuestiona, porque si no está bien definido qué es lo que quiero medir y cómo lo voy a medir como mi variable dependiente, entonces se pone en duda también el resto del proyecto, y eso lo vamos a ver más adelante. Otros componentes que es ideal que lo incluyan y lo tengan en panorama. La temporalidad. Temporalidad en el sentido de dónde a dónde va a abarcar mi intervención, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero evaluar la prevalencia, ¿no? Que es algo que habitualmente se hace como primera instancia en un proyecto de investigación en etapas de pregrado o posgrado. Quiero evaluar la prevalencia de, no sé, de falla cardíaca, ¿no? En pacientes con diabetes en mi consulta, ¿no? Y lo quiero evaluar desde el, no sé, año 2000 hasta el año 2022. Pues eso va a abarcar mi periodo de estudio o la temporalidad del mismo. ¿Cuánto quiero que abarque mi intervención? Pues un año. Un año les voy a dar sacubitrilo y lo voy a comparar con ISGLT2. Pues eso va a ser mi temporalidad. Y finalmente otro componente que es ideal que tengan ya desde una vez conceptualizado, el tipo de estudio, ¿no? ¿Cómo voy a resolver mi pregunta? ¿Con qué diseño de estudio? ¿Va a ser un estudio transversal, un estudio de casos y controles, una corte, un ensayo clínico aleatorizado? ¿Cómo voy a responder mi pregunta que yo me estoy planteando? Y en algunos artículos, y creo que aquí no aplicaría tanto, la retroalimentación. Esto no lo menciono tanto porque esto se ve más que nada en estudios metaanálisis o estudios genómicos. Pero bueno, dentro de la estructura PICO, pues bueno, ya vimos los componentes de mi prototipo PICOT, que puede ser modificado un PICOT con doble T. Entonces, el paciente o problema, o la población, o mi enfermedad de estudio, es cómo ustedes piensan agrupar a sus pacientes dentro de una rama o dentro de un espectro de una enfermedad, ¿no? O sea, pacientes con hipertensión de más de 65 años que tienen falla cardíaca, ¿no? La intervención, lo primero que tienen que responderse también es qué dominio, y lo vamos a ver más adelante, qué área me interesa evaluar, o sea, qué tipo de estudio me gustaría, no me refiero al diseño, sino a qué tipo de estudio yo más o menos tengo en mente que quiero hacer, ¿no? ¿Qué me interesa del paciente? Si es un diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Dentro de la comparación existe alguna comparación, una alternativa de tratamiento, etc., ¿no? Y el evento, pues es que esperamos encontrar o que desarrolle el paciente o que tenga el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con bioestadística? ¿Y por qué inicié esta clase con esta primera sesión? Pues bueno, me hubiese gustado que apareciera hacia arriba, pero bueno. La pregunta de investigación es esta base de la pirámide, ¿ok? Entonces, si la pregunta de investigación está bien planteada, ustedes pueden desarrollar objetivos primarios y secundarios a partir de la pregunta de investigación. Vamos a verlo más adelante cómo es el caso. Ya que tienen sus objetivos primarios y secundarios, van a tener entonces una forma de conducir su estudio, un diseño, ¿no? Vamos a verlo también más adelante, pero quiero que entiendan como el proceso, ¿no? Y del diseño ya me puedo entonces a ir cómo pienso analizar esos datos, no cómo los voy a analizar, o más bien no cómo los estoy analizando, sino cómo pienso analizarlos en el futuro. Porque ya que tengo una idea de cómo analizarlos, entonces me voy a la cosecha, o sea, cómo voy a juntar mis datos, ¿no?
Y lo que habitualmente pasa, al menos desde la experiencia que hemos tenido en la oficina, es que normalmente llegan en este punto, o sea, ya llevan una base de datos, o de manera tal vez pues práctica, juntan datos, a veces ya tienen una plantilla o ya tienen un esquema de recolección de datos. Pero se puede hacer esto, o sea, si ustedes tienen una base de datos, ustedes pueden empezar desde aquí y ya pueden irse hasta arriba. O sea, el punto es de que no está limitado a que tengan que tener una pregunta de investigación dirigida para poder empezar un proyecto de investigación. Ya que tengo mis datos y que tengo todo el resto, me voy a hacer o voy a ejecutar el análisis estadístico, ¿no? Que eso es lo que nos interesa ver en este seminario. Después voy a tener mis resultados, voy a darles una interpretación y finalmente voy a conducir una publicación. Puede ser una tesis, puede ser un artículo científico, puede ser un artículo de lo que ustedes quieran, de divulgación si quieren. Y esto lo llamamos ciencia, ¿no? Es el fundamento de la investigación clínica. Que tengan todo esto bien estructurado y evidentemente hay cursos y más seminarios para ver cada uno de estos pasos en específicos, pero como dije al principio de la clase, el objetivo de este curso es que tengan los fundamentos básicos, ¿va? Para que si en algún momento quieren desarrollar en algún punto alguno en específico, lo puedan realizar. Bueno, vamos a ver por qué es importante y con un ejemplo. Este es un artículo de Lancet en Diabetes Endocrinology, que ustedes me digan, y si ya tienen como bien claro los puntos de la pregunta PICO, porque es importante que ustedes apliquen esta estructura. Entonces, ¿cuál es el primer componente de la pregunta PICO? Dijimos la P de población, pacientes o enfermedad de estudio. Aquí, ¿dónde la identifican? Los pacientes con cardiovascular. Exacto. Patients with high cardiovascular risk and elevated LDL cholesterol, ¿no? Tienen su P. ¿Cuál es su I? De intervención, exposición o prueba diagnóstica. Exacto, irgliciran, ¿no? Que es un inhibidor de PCSK9, ¿no? No me pregunten a detalle el mecanismo de acción del PCSK9, pues solo sé que lo inhibe. ¿Cuál es la comparación? La eficacia de ¿Quién lo dijo? ¿No necesariamente qué? O sea, no hay comparación. No hay comparación, y eso es a lo que voy. No necesariamente la C es un componente dentro de la pregunta PICO. O sea, puede estar o no estar. Aquí lo pudieron haber comparado, por ejemplo, con ezetimibe, con estatinas a dosis altas, pero pues nada más para el título lo decidieron acortar. Bueno, ¿cuál es la O? Resultados, no, esto. Justo, la seguridad y eficacia. Seguridad se puede medir por las reacciones adversas, por el número de gente que fallece, o no sé, muchas formas de medir seguridad. Eso es finalmente un desenlace. Y eficacia se puede medir por niveles de LDL, disminución de proteína LPA, disminución en el riesgo cardiovascular medido por MACE. De ahí que la O del componente PICO pueda llegar a ser uno de los componentes más cuestionables, porque entonces la pregunta que se tiene que hacer es, bueno, ¿cómo midieron seguridad y eficacia? La T de temporalidad, pues alguien ya lo dijo. Y el diseño, el estudio Orion, ¿no? Que bueno, si están tal vez un poco más metidos en el nicho, me pueden decir, es un ensayo clínico aleatorizado que evaluó no sé qué, ¿no? Entonces ese es el componente del estudio. Bueno, un caso más ad hoc a lo que nos interesa en el hospital. Este es, bueno, creo que ya reconocen el prototipo de revista, pero este estudio lleva como título Randomized Trial of Metoprolol in Patients with Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy, ¿no? Publicado en el JACC hace apenas unos días. Bueno, esto es un fragmento del objetivo de ese artículo, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, pueden tal vez identificar los componentes de la pregunta PICO dentro del título, pero ¿dónde es donde recae la pregunta PICO en un proyecto de investigación? En el objetivo. Entonces, ¿quién me dice? Bueno, the aim of this study was to assess the effect of metoprolol on LVOT gradient reduction, symptoms and exercise capacity in a control design in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy, ¿no?
¿Cuál es el componente de la P? Pacientes con cardiopatía hipertrófica. Excelente. ¿Cuál es el componente de la I? Metoprolol, ¿no? ¿Cuál es el componente de la C? Pues no está. Y ahí es donde vuelvo a lo mismo. El C puede que no esté o puede que sí esté, dependiendo del contexto, ¿no? Pero la O, que es lo más importante. El efecto del metoprolol. Ajá, sobre Los síntomas de diabetes. el gradiente de, creo que es left ventricle. Gracias, doctor. Los síntomas y la capacidad de ejercicio, ¿no? Pregunta, bueno, tal vez eso me lo puedan responder con su cuestionario, pero ¿cómo se puede medir el gradiente del ventrículo de salida, el ventrículo derecho, izquierdo, perdón? Pues con muchas formas, ¿no? Bueno, no sé, al menos se me ocurre por... Con ecocateterismo. Exacto, ¿no? Entonces aquí es donde viene el punto que entiendo. O sea, la O es creo que uno de los componentes clave de la pregunta pico, porque si ustedes no tienen o no dejan claro cómo van a medir sus desenlaces, imagínense si les dicen, vamos a medir los síntomas, ¿cómo? Pues va a ser autorreporte. ¿Ustedes creerían entonces que los síntomas medidos por autorreporte son mejor medidos que, por ejemplo, hacer una escala o un cuestionario como el Kansas City, ¿no? Que es un, creo que, cuestionario para medir síntomas de falla cardíaca? ¿Cuál tendría mejor validez? Pues el Kansas, ¿no? Entonces, he ahí cuando ustedes tienen que empezar a cuestionarse, y si no es que ya lo hacen, cómo se miden las cosas, que vamos a ver más adelante. Entonces va la parte de ejercicios y la parte práctica. Vamos a formular una pregunta pico. Este es un prototipo que ya traigo para esta clase, pero vamos al componente de la P. Entonces, el componente de la P, vamos a pensar, quiero estudiar a pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de nuevo, o de reciente diagnóstico, ¿no? Disculpen si no estoy utilizando los términos correctos, pero hasta donde yo tengo entendido en mi carrera, hasta donde me llevan mis conocimientos de la carrera, se puede decir de nuevo a reciente diagnóstico, ¿no? Mi intervención, uso de IECAS a dosis óptimas. No voy a meter en detalles a cuántos miligramos, ni a cuántos, qué tipo de IECAS, pero quiero que me digan cosas. Comparación, comparado con medidas higienodietéticas, como ejercicio, cambio de dieta, cese de tabaquismo. ¿Cuál es mi evento? Reducción en las cifras de hipertensión arterial. ¿A qué tiempo? De 6 a 1 año, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden rellenar cada uno de estos componentes ya con su expertise de área, o al menos con su interés que ustedes buscan evaluar. Y esto lo pueden traducir a la siguiente pregunta. ¿Cuál será el efecto a 6 meses del uso de IECAS a dosis óptimas comparado con medidas higienodietéticas en las cifras de tensión arterial en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial de nuevo? Y si dan cuenta, esta es una pregunta que va a derivar en un posible proyecto de investigación, ¿no? Digo, obviamente esta pregunta ya está, o probablemente ya tenga una respuesta, ¿no? Como vuelvo a lo mismo. Probablemente ya alguien ya ha hecho un artículo en un ensayo clínico que se haya publicado en Lancet a 10 años, qué sé yo, ¿no? Pero el punto es que esto se puede transformar en una pregunta a su caso de estudio. Entonces, vamos a ver más ejemplos, pero no. Lo que también quiero que se lleven de esta clase es que muchas veces nos limitamos como a nuestro nicho, ¿no? Factores de riesgo, estudiar prevalencias, pruebas diagnósticas. Esto es todo lo que, bueno, al menos la gran mayoría de los estudios primarios que se pueden realizar aquí en el hospital. Estudios de etiología para evaluar prevalencias o incidencias, factores de riesgos, que es algo que habitualmente nos interesa, manifestaciones clínicas, o sea, una descripción de un fenómeno nuevo o una enfermedad muy rara, diagnósticos diferenciales, pruebas diagnósticas, que aquí también se utiliza mucho, pronóstico en estudios de corte, o sea, ver si una intervención mejora la supervivencia, estudios de tratamiento, por ejemplo, ensayos clínicos aleatorizados, estudios de prevención, de calidad de vida, para ver si mejora o no este rubro muy subjetivo, bueno, muy poco explorado en investigación clínica, costos, procesos de atención e implementación, ¿no? Que si se pueden meter a Google y extraer ejemplos de cada uno de esos temas, van a encontrar muchísimos para ver exactamente qué es lo que evalúa cada uno, ¿no? Tampoco es el objetivo que veamos a detalle cómo hacer un estudio de etiología, factores de riesgo, etcétera, pero lo que voy es que salgamos un poco del nicho, ¿no? O un poco del área de confort y veamos si se puede hacer un poco más de todo esto, ¿no? Entonces, aquí les va, creo que lo más importante de la clase del día de hoy.
¿Cómo yo puedo generar una pregunta pico en 5 pasos? Primero, identifiquen el área de conocimiento que busquen investigar. O sea, ¿qué de todo esto quiero hacer? O sea, independientemente de si tengo o no una base de datos, de si tengo o no los pacientes, de si tengo o no el presupuesto, o sea, a veces las mejores ideas de investigación nacen, a mí me gusta pensarlo así, en la comida, en la regadera. O sea, pensando a veces qué es lo que queremos hacer. Visualicen qué es lo que desearían investigar, ¿no? Independientemente de la factibilidad, de las cosas. Así es importante, pero vuelvo a lo mismo. Todo esto se puede hacer. La gran mayoría creo yo que se puede hacer aquí en el hospital. Entonces, identifiquen algún área del conocimiento, ¿no?, que ustedes gustarían incursionar. 2. Identifiquen la enfermedad o la población que busquen estudiar, ¿no? Yo vi en la consulta a un paciente que vive con falla cardíaca, tiene más de 65 años, tiene diabetes y aparte tiene estenosis aórtica, ¿no? No sé, me estoy inventando un ejemplo, tampoco es como que lo haya visto ahorita. Yo lo vi y no sé si dentro de esa población existe una mejor intervención para mejorar la supervivencia. Y esto lo pueden aplicar para su caso de estudio. De seguro deben tener millones y millones de pacientes con muchas patologías que probablemente sean muy interesantes, ¿no? Pero identifiquen la enfermedad o la población que busquen estudiar dentro del conocimiento o el área de conocimiento que busquen evaluar. Tercer punto, lo que les dije. Busquen si lo que van a evaluar como su variable independiente es una intervención o una exposición, ¿ok? Normalmente el término de exposición se utiliza en estudios observacionales para un fenómeno que ya está presente dentro de la enfermedad. Por ejemplo, descontrol glicémico en pacientes con diabetes. Ustedes no les van a provocar descontrol glicémico a ningún paciente, o sea, ya lo ven en la consulta, pero el punto es que ustedes lo identifiquen dentro de su población de estudio. ¿Contra quién van a comparar la exposición a la intervención? En caso de ser aplicable. En caso de que no, por ejemplo, en los casos de prevalencias o incidencias, probablemente no tengan que hacer una comparación. Está de más poner el componente de la C. Pero lo que más importa como paso 5 es detallen lo más que puedan el desenlace que van a evaluar y cómo lo van a medir, ¿ok? Si ustedes quieren evaluar, y me puedo tal vez echar mucho tiempo en debate, pero por ejemplo, quiero evaluar MACE, ¿no? ¿Cómo evaluarían MACE? O sea, hay muchas formas probablemente, desde irse al reporte para ver si tuvo MACE aquí en el hospital, o hacer un cuestionario dirigido para MACE, o hacer un método diagnóstico para evaluar MACE, etc. Yo puedo evaluar mi desenlace de muchas formas. Aquí el chiste es que ustedes lo detallen lo más posible, ¿va? Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces, vamos a ver también un ejemplo de ustedes, pero quiero que entiendan que pueden aplicar, estos son ejemplos para casos de estudio que vemos en la oficina, para pues probablemente gran cantidad de proyectos que suben con nosotros a consulta, ¿no? Un estudio que busca abarcar dentro del área de conocimiento la etiología, ¿no? Prevalencia o incidencia, en este caso prevalencia. Entonces aquí puse como ejemplo pacientes adultos con hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Que de seguro pues, debe de haber muchos en el hospital, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué voy a evaluar como mi intervención o exposición? Pues bueno, o mi prueba diagnóstica. Voy a utilizar el cuestionario de Beck. ¿Y qué me interesa evaluar como principal desenlace? Prevalencia de depresión y ansiedad, ¿no? Le puedo añadir la temporalidad, o sea, puedo añadirlo en un periodo de 1 año, o puedo añadir en un periodo retrospectivo a lo largo de, no sé, 10 años de consulta, pero esto finalmente quiero que entiendan que puede ser o no dependiendo del caso de estudio. Una pregunta pico, nacida de este diseño, es ¿cuál será la prevalencia de depresión y ansiedad medida por cuestionario de Beck en pacientes adultos con hipertensión arterial pulmonar? Y esto lo pueden detallar lo más que puedan, pero quiero que entiendan que este es un prototipo de pregunta pico aplicado a un caso de etiología, ¿no? La otra cosa que también busco de este curso es que ustedes agarren los ejemplos que vimos en esta clase y los apliquemos a su caso de estudio. Siéntanse libres de copiar la estructura de esta pregunta y aplicarlas a su proyecto. Preguntas de tratamiento. Pensemos, ni siquiera como en un ensayo clínico, porque no todos los ensayos clínicos tienden a evaluar, o se puede más bien utilizar otros métodos para evaluar este tratamiento. Pacientes que viven con diabetes tipo 2 y falla cardíaca con febril reducida.
intervención, uso de dapagliflozina de 10 miligramos. No me acuerdo si esa es la dosis, pero la puse como ejemplo. Comparado con IECAS a dosis óptimas. Quiero evaluar con mi desenlace incidencia de MES. Temporalidad, un año de intervención. ¿Cuál será el efecto del uso de dapagliflozina de 10 miligramos comparado con IECAS a dosis óptimas sobre la incidencia de MEIS en pacientes que viven con diabetes tipo 2 y falla cardíaca con FEBI reducida a un año de intervención? Y si se dan cuenta, esta es una pregunta que va a traducirse también en un objetivo de investigación. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Factores de riesgos, que es algo que también nos interesa explorar o evaluar dentro de mi enfermedad de estudio. Vamos a tomar el grupo de pacientes del caso anterior, pacientes que viven con diabetes tipo 2 y falla cardíaca con FEBI reducida, y como mi principal exposición, descontrol glicémico, ¿no? Definido por una hemoglobina glicosilada mayor a 10, comparado con, obviamente, pues, no tener descontrol glicémico, o sea, tener un control glicémico. Incidencia de infarto agudo al miocardio a 5 años de seguimiento. Entonces, ¿cuál será el impacto del descontrol glucémico sobre la incidencia de infarto agudo al miocardio en pacientes que viven con diabetes tipo 2 y falla cardíaca con FEBI reducida a 5 años de seguimiento? ¿Se dan cuenta? Aquí no puse el componente de la C, porque está un poco sobresimplificado, sobreentendido más bien dentro de la pregunta, ¿no? Lo pueden poner, o sea, y nadie se los va a negar. Lo más importante es que identifiquen cada uno de estos componentes dentro de su pregunta, ¿no? Probablemente esto lo puedan construir a raíz de una tablita, pero si quieren aventarse de una vez esto, o sea, la pregunta directa, pues esto va a depender del expertise de cómo se sientan con las próximas clases. Pruebas diagnósticas. Pacientes que viven con falla cardíaca. Intervención, exposición a pruebas diagnósticas, el VEXUS. No me pregunten a detalle cómo funciona el VEXUS ni demás. Sé que es como un método ultrasonográfico, o sea, como que se puede aplicar en consultorio, pero bueno. Comparado con ultrasonido, pensando que es el gold standard, insisto, no me pregunten tampoco si es el gold standard real o de acuerdo a las guías, aquí lo puse como ejemplo. Rendimiento diagnóstico para detectar líneas B como mi principal métrica de desenlace. ¿Cuál será el rendimiento diagnóstico del VEXUS para detectar líneas B comparado con el ultrasonido en pacientes que viven con falla cardíaca? Entonces, vamos a ver ahorita ejemplos a su caso de estudio. Entonces, ahorita vamos a tener una sesión práctica de la clase para que veamos cómo ustedes su pregunta que están viendo ahorita en su proyecto la pueden aplicar con este prototipo PICO. Pero ¿cuáles son malos ejemplos de preguntas de investigación o cómo son malas formas de aterrizar una pregunta de investigación? La primera, ¿se acuerdan de qué era el primer caso? Pues de etiología, ¿no? Para evaluar prevalencia. Este es un mal ejemplo. A pesar de que ustedes tengan la estructura PICOT, esta es una mala forma de representar su pregunta de investigación. Ahorita les voy a decir por qué. La prevalencia de depresión y ansiedad será alta en pacientes adultos con hipertensión arterial pulmonar. ¿Quién me puede resolver eso? Nada más tenemos que poner prevalencia de depresión y ansiedad en pacientes adultos. Eso podría ser, pero, o sea, si tú quisieras responder esta pregunta, ¿qué dirías? No hay forma de evaluarlo. Pues aparte, o sea, nos falta el cuestionario de Beck, ¿no? O sea, nos falta especificar qué se va a evaluar por un cuestionario. Él lo dijo. O sea, monótono. Exacto. O sea, lo más probable, o sea, exacto. Lo más probable es que la respuesta sea sí, ¿no? O sea, lo más probable, digo, puede ser debatible y puede ser puesto en duda y me pueden decir que tal vez los pacientes no vivan con depresión y ansiedad, pero finalmente la respuesta es dicotómica. Una mala pregunta de investigación, independientemente de si tiene los componentes PICO, no se tiene que responder con un sí o un no. Si se responde con un sí o un no, replanteen esa pregunta. El uso de dapagliflozina disminuirá la incidencia de MEIS en pacientes que viven con diabetes tipo 2 y falla cardíaca con FEBI reducida o con FEBI de lo que quieran. Pues probablemente sí, ¿no? De acuerdo a la literatura o mi expertise de área. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que esta pregunta, así como está planteada, es una mala forma de plantear una pregunta de investigación porque la respuesta es dicotómica. El descontrol glucémico empeorará la incidencia de infarto agudo al miocardio en pacientes que viven con diabetes tipo 2 y falla cardíaca con FEBI reducida. Probablemente sí.
Probablemente no, pero finalmente ya tengo mi respuesta antes de hacer todo el proyecto. ¿El VEXUS será mayor para detectar líneas B comparado con el ultrasonido en pacientes que viven con falla cardíaca? Probablemente no, probablemente sí. ¿Será mayor o mejor? Ah, un typo. Sí, es mejor. Mejor, ¿verdad? Ajá. Gracias, doctor. Ya vi el typo, pero sí. El punto es que esta pregunta, así como está planteada, no les dará pie a que desarrollen su proyecto de manera apropiada. Entonces va a la sesión práctica de la clase. Esta es una hoja que recomienda el consorcio Cochrane, me parece, o Embase, no me acuerdo muy bien del consorcio, pero que ustedes pueden aplicar, imprimir y rellenar a su caso de estudio. Entonces va a la sesión práctica del día de hoy. ¿Quién quiere voluntariarse para un proyecto de investigación?